Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bendiciones para todos los que lo ven por las redes sociales. Este versículo lo tomé del Evangelio de Lucas, un versículo muy, digamos así, doloroso, porque ahí nos habla que Pedro niega a su maestro, al Mesías. Y era un hombre que él estaba dispuesto hasta por morir por su maestro. Son las palabras que usa Pedro. Pero ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido. Ahí utiliza en plural, que no solamente es a Pedro, sino a los 12 discípulos, para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Ahí utiliza la palabra en singular, que ha rogado por Pedro, para que Pedro no pierda esa fe por ti. ¿A quién le rogó Jesús ahí? Al Padre. Ahí vemos que Jesús intercede por Pedro. Y fíjense que la palabra zarandear tiene un significado que significa mover o sacudir algo con fuerza o poner a prueba su fe. Y Satanás lo que buscaba era eso. Quería sacudir a los 12 hombres que Jesús había elegido como sus seguidores. En otras palabras, Satanás quería saber quién estaba con Jesús y quién estaba en la carne, quién tenía la fe puesta en Jesús y quién estaba débil. Jesús sabía que Pedro enfrentaría una prueba personal muy fuerte, muy dura y dolorosa, porque lo iba a negar. Ya Jesús sabía, Pedro no sabía. Pedro va a caer, pero no va a perder la fe. Nosotros vemos en el pasaje que cuando Jesús le dice que él va a ser crucificado, y Pedro se llena de orgullo, se llena de valentía, diciendo que él está dispuesto a todo con tal de defender a su maestro, a su Mesías. Pero Jesús sabía que él lo iba a negar 3 veces, porque Jesús veía lo espiritual. En cambio Pedro no, Pedro veía lo que sus ojos le dejaban ver. Les recuerdo que en la Biblia Satanás aparece como el acusador. Y le pongo por ejemplo en Job capítulo 1 versículo 2. Dice la calamidad de Job: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Versículo 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. La historia de Job es tremenda porque él lo perdió todo. ¿Cuál era el papel principal de Satanás? Era probar, tentar, poner en duda la fe que tenía Job en Dios, en ese Dios misericordioso. Satanás es un acusador. Él siempre va a estar acusando a los hijos de Dios, poniéndolo en mal delante de Dios. Ese es su trabajo, porque él es padre de mentira. Ahí les recuerdo que Jesús está a punto de ser arrestado,
Y Satanás ve ese lugar y aprovecha la situación, la circunstancia, porque los discípulos tienen miedo. Están asustados, confundidos y vulnerables. Ahí es donde Satanás aprovecha el espacio que ellos le dieron y donde Satanás aprovecha para zarandearlo. Lo que nos dice el versículo 31. ¿Cuál era el objetivo de Satanás con los discípulos? El objetivo de Satanás con los discípulos era que los discípulos traicionaran a Jesús, duden de él o se desanimen al punto de caer definitivamente, desestabilizar o quebrantar esa unión que tenían los discípulos con su maestro. Porque sabían que ya Jesús iba a ser arrestado y ellos estaban todos asustados porque querían que también lo iban a matar junto con Jesús. Fíjense que el plan que Satanás se maquinó él mismo, quería usar para destruir a los discípulos, pero Dios utiliza ese plan de Satanás para construir y fortalecer a esos 12 hombres. Cuando Satanás viene, él pide permiso para poder zarandear, porque la palabra de Dios lo dice. Él no toca a una persona, a un ser humano, sin pedir permiso. Y Dios es el que le da el permiso. Fíjense que en Lucas 31 dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlo. Está pidiendo permiso y no tiene autoridad sobre nosotros. Pero Jesús intercede por Pedro para que Pedro se fortalezca, porque Pedro llora, porque él lo negó 3 veces. Cuando llora amargamente, él descarga todo ese dolor que tiene por haber traicionado, se siente sucio, inmundo por haber traicionado a su maestro, pero él se levanta en victoria. Y la oración que hizo Jesús, ahí es cuando actúa a favor de Pedro, donde le da fuerza, donde sale en victoria, donde le da la fuerza a sus hermanos, porque dice la palabra de Dios: y no falta, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Les recuerdo que Pedro fue un hombre que lo utilizó Dios en grande y predicó la palabra de Dios. Un hombre que pasó por tribulaciones, pero su fe fue llena. Fue un hombre de valentía que se levantó en victoria a pesar de las circunstancias que le sucedieron en su vida. Si nosotros nos damos cuenta, Satanás siempre nos va a zarandear, siempre nos va a juzgar delante de Dios, siempre va a buscar la manera de cómo quebrantar tu fe, de quitar ese amor que tú tienes al Dios vivo. Eso es lo que busca Satanás. Nosotros no podemos dejar ni permitir que Satanás llegue a ese objetivo. Tenemos que permanecer firme en la palabra de Dios, orar constantemente. La pelea se gana, la batalla se gana de rodillas en oración. Cuando Jesús le dice a los 12 discípulos: orad y vela para que no entre en tentación, porque ya Jesús sabía lo que venía. Venía su arresto, la crucifixión. Los discípulos iban a ser separados, dispersos. Y eso es lo que quería que Satanás, él quería que ya le había ganado. Pero el plan que Satanás tenía preparado, Dios lo utiliza para fortalecer a ese grupo de hombres valientes. De hombres que dieron la vida por la palabra, hombres que llevaron el mensaje de salvación hasta el último momento de su vida. El último discípulo de Dios fue Juan y murió de viejo en una isla, aislado.
La reflexión que nos deja y que nos invita a que nosotros reflexionamos en este pasaje es que tenemos que orar. Tenemos que pelear la batalla de rodillas, en oración, en clamor a nuestro Señor Jesucristo. Porque Satanás, como dice Santiago, está como león rugiente buscando a quién devorar, y el que le dé la oportunidad, él no desaprovecha esa oportunidad. Sigamos el ejemplo de esos 12 hombres que siguieron a Jesús. Sigamos el legado que nos dejaron esos grandes hombres que dieron la vida por el Evangelio. Tenemos que poner más amor a la palabra de Dios y de despojarnos de las cosas del mundo, de lo que nos ofrece el mundo, hermano. Estamos viviendo unos tiempos muy feos, muy horribles, donde el Evangelio se está enfriando, donde la Biblia se está quedando en olvido y la persona pone el amor más hacia el mundo, hacia las atracciones que el mundo les está ofreciendo. Ese es el objetivo que tiene ahorita Satanás, la distracción al cristiano. Mis queridos hermanos, espero que este video sea de gran bendición en su vida, que usted pueda comprender lo que nos deja Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Ahí no vemos un hombre cobarde, ahí vemos un hombre valiente. Porque a pesar que él negó 3 veces a su maestro, él se levantó en victoria, agarró fuerza y le dio fuerza a sus hermanos. Y siguió llevando el evangelio de salvación. Ese evangelio que Jesús le había dicho que predicara. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Nos vemos en otro próximo video. Seguimos aprendiendo cada día más de la bendita palabra de Dios.